que seamos una tierra preparada, previamente preparada en oración, en alabanza, en adoración, para recibir tu palabra y para llevar fruto abundante para tu gloria y tu honra, Señor, para que tú lo disfrutes. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quieren tomar asiento, por favor? Qué gusto que estén aquí. Qué gusto de verlos. Sé que ha habido luchas en la semana y ha habido victorias también. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del cristiano. Eso es lo que vivimos, pero también lo vivimos con la esperanza de que el Señor es el que pelea nuestras batallas o nos da las estrategias y la sabiduría para pelearlas nosotros. Hoy vamos a empezar una serie de pláticas, de prédicas acerca de las pequeñas cosas hacen la diferencia. Ese va a ser el tema a través de las diferentes ocasiones en las que comparta. Y en esta ocasión, para este domingo, el tema se va a llamar una cosa. El primero se va a llamar una cosa. Estamos a prácticamente 2 meses de haber iniciado el año y seguramente, como es costumbre, nos proponemos cosas para cambiar, cosas para superar metas nuevas, objetivos diferentes, para llevar a cabo durante este año, para conquistar nuevas áreas de nuestra vida o conquistar en diferentes puntos. Puede ser que alguien se propuso algo físico o material como quiero subir, bajar de peso, quiero hacer ejercicio, lo más común, quiero cambiar mi forma de vida. Enseguida lo que voy a hacer es como si fuera una conversación interna en una persona. Una conversación entre 2 formas, 2 corrientes que llegan a su pensamiento o tal vez hasta las expresa. Por ejemplo, nunca me salen, voy a tomar diferentes posiciones para hacerlo más claro, nunca me salen las cosas bien. Hago un mejor esfuerzo en el trabajo y no recibo un ascenso. Y ya mi esposa ni me respeta de tanto que le he prometido. Bueno, es que Dios no ha terminado contigo. Dios sigue haciendo una obra en ti. No te desanimes, porque el plan de Dios para tu vida es que seas una persona que prospere en todas las áreas y que tengas un matrimonio también en donde seas la cabeza y seas un buen guía para toda tu familia. En otras ocasiones, por ejemplo, no puedo creer que sea tan imprudente. La respuesta sería, puede ser que hayas tenido un mal día. Tal vez yo estoy aquí para ayudarte a superar esa etapa que estás viviendo y ese proceso que estás ahora mismo por el que estás pasando. No puede ser que haga otra vez lo mismo. No puede ser que caiga en las mismas cosas. ¿Será que nunca voy a poder salir de esto? Yo puedo hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la esperanza que tengo, que voy a salir adelante. Esa conversación interna que lleva a cabo una persona, y en ocasiones la hemos tenido nosotros, porque tenemos la lucha entre nuestro desánimo, entre nuestro tropezar en las diferentes etapas, en los intentos por lograr metas y objetivos en la vida. Pero tenemos esa parte negativa, esa parte depresiva, pero tenemos el Señor, el Espíritu, la palabra de Dios que se ha ido acumulando en nuestra vida, que te contesta, que te dice, no es así, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, todo es posible. El tema tiene que ver con las pequeñas cosas,
Las pequeñas cosas hacen la diferencia. Por ejemplo, alguien puede preguntarle a un hombre que lo ve espiritual, que cuando conversa con él, la persona le da palabra. De alguna manera, no estoy diciendo le recite exactamente el versículo, pero a fin de cuentas es la palabra de Dios. Es una palabra de aliento, a veces de exhortación, a veces de motivarlo para lograr las cosas que dice y lo que Dios espera de su vida. Alguien llega y le pregunta, oye, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que haces para lograr esa forma de ser, esa forma tan espiritual de ser? Y le dice, mira, es muy sencillo. Lo que yo hago, le dice este hombre, el que lo veía, el que lo calificaba como muy espiritual, pero él no se daba esas ínfulas, vamos a decir. Lo que hago es leer la Escritura todos los días. Sí, pues durante 17 años lo he hecho. 17 años, con razón. 17 años leyendo la Escritura, algo tiene que hacer en ti. ¿Y cuánto tiempo la lees? Unas 2 horas, 2 horas y media. 15 minutos. 15 minutos diarios. 15 minutos sin fallar. Esa es la disciplina que me he impuesto. Y 15 minutos dedico a leer la Escritura y he logrado cada año leerla completa. Atravesar a través de toda la palabra, el mensaje de Dios desde la creación, desde la creación de la raza humana, y estoy empezando en Génesis, hasta el final de los tiempos, hasta el Apocalipsis, pasando por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, las doctrinas, los evangelios, las doctrinas, etcétera. 15 minutos, pues eso yo lo puedo hacer. Exactamente, tú lo puedes hacer. Tengo 17 años haciéndolo y este es el fruto de lo que he logrado. Otro tal vez, un joven decía, platicaba, he visto un hombre que tiene su cuerpo bien formado, hasta cierto punto musculoso, y se ve bien, se ve contento, se ve que ha conseguido las metas. Le dice, oye, ¿cómo le haces para lograr ese cuerpo? Yo me he inscrito en el gimnasio, pero no soy muy constante, no he ido últimamente y dime cuál es la clave, dame un consejo, un buen consejo. Y dice, mira, ¿cuánto tiempo haces ejercicio? Le dice el joven que admiraba al otro, le dice, mira, yo hago ejercicio 4 días a la semana. 4 días a la semana. ¿Qué no son los 7 días? Yo pensaba que todos los días de la semana, 7 por los 12 meses o las semanas necesarias, 50 y tantas semanas. No, solo 4 días. ¿Y cuánto tiempo haces? ¿2 horas de ejercicio? Dijo, no, 20 minutos de pesas y 20 minutos de cardio. 40 minutos, 4 días a la semana. Y pues, ¿cuál es tu alimentación entonces? Le dice, muy sencillo. Levantas las proteínas y bajas los carbohidratos. Ese es todo el consejo. Ese es todo el consejo. 4 días a la semana, 40 minutos y controla tu alimentación. Y con eso es como yo he logrado esto que tú me preguntas. ¡Wow! Entonces no son tan grandes las cosas que se requieren. 15 minutos diarios de lectura de la Biblia, 40 minutos 4 días a la semana. No es mucho invertir. Quiero dar otro ejemplo. Preguntándole a un consejero matrimonial, alguien que se dedica a ayudar a los matrimonios para que salgan adelante, para que atraviesen a través de todas las vicisitudes, las tormentas, los problemas y las circunstancias que vienen a la vida de cualquier matrimonio. Le pregunta, ¿cuál es la clave? ¿Qué haces si tú estás dando consejos es porque tú estás llevando esa vida? ¿Cómo lo hiciste? Dice, mira, la clave es todos los días oren juntos. ¿Y qué más? Eso es todo. Orar juntos, que te refieres a 1 hora, 1 hora y media, juntos como pareja y ¿eso es todo? No. Ora 15, 30 segundos. Antes de irse al trabajo, por ejemplo, se reúnen tú y tu esposa y oran juntos. Puede ser
un minuto, puede ser más tiempo, depende de lo que tú tengas, de tal manera que lo puedas hacer diariamente, sin fallar. Es una disciplina. Eso es muy sencillo hacerlo. Eso es lo que me ha dado resultado a mí. Dice, porque mira, hay una cosa, cuando oras junto, es necesario que para orar se ponen de acuerdo, entonces hay conversación entre ustedes, hay comunicación. 2, los problemas los analizan juntos porque están orando y pidiéndole a Dios una solución, estás enfocando bien tu problema. Y 3, es imposible que dures enojado mucho tiempo porque al día siguiente vas a orar. Por lo tanto, eso es lo que me ha dado resultado. ¿Qué es esto entonces? ¿De qué estamos hablando? De que cosas tan sencillas, 15 minutos diarios, 4 días a la semana 40, y orar, a lo mejor antes de irse al trabajo, 1 minuto concentrados en lo que están haciendo la pareja. Son las cosas pequeñas las que hacen grandes diferencias. El tema de hoy es con respecto a eso. Las cosas pequeñas hacen la diferencia, aunque nosotros digamos, el proyecto que yo tengo es muy grande, el esfuerzo tiene que ser muy grande, el trabajo tiene que ser muy grande. Estamos errando el blanco. El punto central es: observa de hacer las cosas pequeñas, porque esas te van a llevar a hacer las grandes. Esta es la frase que quiero presentar ahora. A menudo las cosas pequeñas que nadie ve, que nadie aprecia, resultan siendo las grandes cosas que todos anhelan, como los ejemplos que les acabo de dar. Y hay ejemplos bíblicos, hay pasajes, hay capítulos, hay historias bíblicas que nos dejan ver esto. Por ejemplo, hay temas en donde se enfocan para lograr el objetivo. Voy a decir algunos ejemplos. Voy a hacer un cambio aquí, perdónenme. Voy a adelantarme un poquito para presentar la pantalla que estoy pensando. En lugar de preparación para el éxito. Esto es lo que quiero y después voy a presentarles los versículos. Preparación para el éxito. Por ejemplo, David vence a Goliat, un gigante. David derriba al gigante al cual todo el ejército de Israel no se animaba, los militares, los soldados de gran experiencia y de mucho tiempo, ninguno se atrevía a ir contra Goliat. Y decimos, ¿qué fue de David? ¿De dónde salió la fe de este hombre para ir y enfrentarse al gigante que todos temen? Todos tenemos un gigante que vencer, todos tenemos un gigante que derrotar, un gigante a quien tumbar en nuestra vida. Todos. Pero lo que no nos damos cuenta es cómo empezó, qué pasó en el proceso de formación de David para llegar a vencer al gigante. David era un pastor de ovejas. David dice que cuando se acercaba un lobo o un león o un oso, él defendía a la oveja con la honda, con la piedra, y la tiraba y le daba justo y la mataba. Esas pequeñas experiencias, eso estar solo, meditando, preparando, cantando, haciendo oraciones con música dedicadas a Dios, esa es una preparación que lleva a un hombre hasta llegar al punto de que sea un derribador de gigantes. Pequeñas experiencias que Dios va preparando y que uno tiene que desarrollar también. No es solamente Dios, no has hecho nada, Dios no te has encargado, perdóname. Dios te da la oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad? ¿Qué vas a hacer con esa oveja que está ahora? Esa pequeña experiencia, pequeña entre comillas, es un león, es un oso, es un lobo. Ese defensa que estás ejerciendo va a traer resultados que a la larga te van a ir fortaleciendo la fe y haciéndote capaz de que aunque era un jovencito, un muchacho, cuando se enfrentó con el gigante, la preparación que tenía era mejor que la de los grandes militares. Sus hermanos eran soldados,
Los hermanos de David eran soldados, eran militares y no se atrevían, tenían temor, nunca se habían sido preparados en ese sentido. Otra, Ruth. Ruth es un capítulo de la Biblia, un libro de la Biblia que nos habla de una mujer que ni siquiera conocía a Dios, ni siquiera era creyente en ese tiempo, vamos a decir. Y cuando se lee la historia, muchas mujeres dicen: wow, a mí me gustaría una historia como esa, casarme con un gran hacendado, con voz, un hombre rico que tuviera ese corazón, esa dedicación. Todas anhelan un príncipe azul, azul fuerte de preferencia, o si no, pues un celeste por lo menos. Pero siempre hay un anhelo por eso. Pero lo que no sabemos es ¿cuál fue la preparación de Ruth? Ruth era una mujer viuda, que se quedó viuda ella, su suegra y su concuña, o sea, la esposa del otro hijo. Cuando quedaron viudas, la otra se regresó a su casa. Ruth dijo: yo voy a estar contigo, Noemí. Yo voy a vivir contigo, suegra. Yo voy a estar contigo y tu vida será mi vida y tu Dios será mi Dios y yo te voy a seguir. Todo ese tiempo, mientras ellas se cambiaron a otro lugar porque arreció el hambre donde vivían y se fueron a una zona donde había cosechas. En ese tiempo se permitía que tomaran de lo que se les caía a los encargados de levantar la cosecha. Las cosas que caían, la gente humilde, la gente pobre que no tenía recursos, las recogía, las guardaba, iba y se las comía. Ella estuvo trabajando así durante mucho tiempo para ella y para su suegra, para darle alimento a su suegra. Su suegra le decía: vete, hija, vete, haz tu vida, eres joven, cásate de nuevo. Dijo: no, yo voy a permanecer contigo. Así estuvo mucho tiempo, hasta que llegan a esa zona en donde están recogiendo y la ve Boz y le dice: ¿quién es esa joven que anda detrás de ustedes? Dice: no, es Ruth, es la nuera de Noemí, que vinieron y están en una situación de pobreza. Y él le dijo: tiren cosas, dejen cosas, no levanten todo. Es más, tiren de lo que van levantando para que ella lo recoja. Ella lo recogía y se iba con su suegra, limpiaba, sacaba el grano, le preparaba comida y así estuvo. Ese hombre se impactó por esa mujer. Llega al final a pedir que se case con él. Después de todas esas cosas, llega y se casa con esta mujer. Es una historia que con pequeños detalles termina en una gran historia. Otro, Daniel. Daniel lo recordamos en el foso de los leones, es metido al foso y cubierto el hueco, y ahí se queda lleno de leones hambrientos. No les daban de comer con todo el propósito de que se comieran a la gente que castigaban por un engaño que habían hecho. Metieron a Daniel ahí. Cualquiera dice: wow, qué fe de este hombre. Es cierto, qué fe de este hombre, como la de David, como la de Ruth, la humildad, la perseverancia, etc. Pero ¿cómo fue la preparación de Daniel? Daniel era un hombre que 3 veces al día dejaba lo que estuviera haciendo, se iba a su habitación, se ponía de rodillas y oraba al Dios del cielo. 3 veces al día, durante su vida. Un hombre así crece en la fe. Un hombre que permanece, un hombre que persevera haciendo las cosas que otros no ven, que otros no hacen. Es un hombre que va a crecer en fe y va a ser capaz de entrar en un pozo de leones y a través de confiar y orar a Dios y pedirle: Señor, estoy en tus manos. Señor, aquí yo no puedo correr a ningún lado, no puedo defenderme, no tengo armas. Estoy en tus manos, Señor. No hay recurso humano que me sirva. Aquí estoy. Esa es la historia de Daniel. Por supuesto, quiero hablar de otro que empezó con una historia pequeña y llegó a grandes cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo empezó con 12 discípulos. Jesucristo, a través de 12 discípulos, fundó la iglesia.
murió por la gente que no era iglesia todavía, por los rebeldes, obstinados, desobedientes, violentos, todo lo que nosotros éramos, orgullosos, etcétera. Murió por nosotros, y de 12 personas, de un inicio pequeño, hoy somos miles de millones en el mundo. Eso es lo que ha pasado, un pequeño inicio. Muy bien, voy a regresar un poquito para no molestarlos. Regreso a la pantalla donde dejamos y presento este versículo. Aquí nos vamos a desarrollar nuestro tema. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Les doy un antecedente para esto. En ese tiempo el pueblo de Israel, por la desobediencia, había sido llevado cautivo a Babilonia. En el año 536 o 38, Ciro decide enviar a Zorobabel para que gobierne y renueve, restaure la ciudad perdida, que era solamente como algunos campesinos que estaban alrededor, y para que reconstruyera la ciudad manda a Zorobabel con algunos de los gente que todavía estaba cautiva acá. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, hay otra cosa, otro antecedente. Después de esos 538 años, 18 años después de que ya estaban ahí, Dios mueve el corazón de Zorobabel y lleva a través del profeta Zacarías este mensaje. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Por favor, lo leemos juntos esa frase. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le dijo, no busques recursos humanos, no busques salidas, sabiduría del hombre, estrategias humanas. No es así como vas a obtener la victoria, no es así como vas a alcanzar tus grandes metas, tus propósitos. Así no lo vas a lograr. Le dijo, es con mi espíritu. Y eso nos lo está diciendo ahora a nosotros. Eso nos lo está diciendo en este tiempo para cada uno en lo individual y para la iglesia misma. Quiero presentar esta versión. Así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Ese es el mensaje directo a Zorobabel. Había mucha oposición. Había enemigos que estaban intentando que no construyeran. La idea, el mandato de Dios era que construyeran el templo. Ya ni siquiera tenían un templo. Lo más importante para un pueblo judío, el centro de su vida estaba en el templo. Y si no tenían templo, no tenían una relación con Dios. No había esa comunicación, porque lo que hacían en el templo era para sacrificios para los pecados, sacrificios de paz, una comunión con Dios. Oraban hacia el templo y entonces dice que Dios los oía. No lo había. Versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios. Tú los derrotarás por completo, y cuando pongas la piedra principal será para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría, Dios ama mucho a Jerusalén. Hay otra cosa que quiero compartirles aquí. Cuando empezaron a construir, dice en Esdras, otro de los libros, que también es un sacerdote que fue enviado junto con Zorobabel. Dice en Esdras que el pueblo lloraba.
Algunos dicen que cuando empezaron a poner las primeras piedras, el fundamento, una sobre otra, que el pueblo lloraba, que muchos lloraron, los ancianos que recordaban al templo anterior lloraban, y muchos dicen que lloraban, algunos estudiosos bíblicos dicen que lloraban porque veían que estaba reconstruyéndose, que lloraban de alegría, pero hay otra versión, hay otra fuente que dice que no, que lloraban porque era tan pobre lo que estaban haciendo, una piedra sobre otra, con mucho esfuerzo. Decían, ¿qué es esto? ¿Cuándo se va a levantar un templo como el que teníamos? Y lloraban de tristeza, y lloraban, pero no como los otros, que bueno, la otra versión, esta dice, eso no sirve. Lo menospreciaban, lo hacían muy despreciable el esfuerzo que se estaba haciendo. Por eso dice aquí, cuando vea a mi pueblo, dijo el Señor, gritará con alegría, Dios ama mucho a Jerusalén. 8. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, dice Zacarías. Cuando vean que esto está terminado a través de Zorobabel, entonces se van a dar cuenta de que la palabra no era mía, venía del Señor. Y 10. Bueno, ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. A ver, ¿lo leemos juntos? Se alegrarán. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. Ese es el centro. Las cosas pequeñas, los inicios pequeños, Dios se alegra en eso. Dios se goza en los inicios pequeños, Dios se goza en los esfuerzos cuando nada se ve, porque Dios veía lo que iban a hacer. Por eso le dice, ahora es muy pequeño, pero cuando vean lo que yo estoy viendo, dice Dios, entonces se van a alegrar, y todos esos que menospreciaban van a ser avergonzados. Empieza por las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas logran las grandes cosas que muchos anhelan y no obtienen. Muy bien. Un hombre, un entrenador llamado John Wooden. Este entrenador tenía un equipo en Estados Unidos de básquetbol y tuvo el título, tuvo el campeonato durante 7 años, de 1967 a 1971, 72, por ahí. Durante 7 años tuvo el título. Este hombre, cuando entrenaba a su gente, cuando empezaba a entrenar a sus jugadores, no les ponía a tirar a la canasta para desarrollar esa habilidad, no los ponía a hacer sprint, o sea, carreras rápidas y cortas para que se entrenaran sus piernas, se desarrollaran sus músculos. No los ponía a defender el balón, a quitarse el balón, a moverse en la cancha como nosotros estamos acostumbrados a ver un entrenamiento de básquetbol. Él dijo, siéntense a todo el equipo y se van a poner primero muy despacio, muy lentamente, las calcetas. Después de las calcetas, los tenis. Muy despacio. Porque él dice que la mayoría, con tal de ir al juego, con tal de ir al entrenamiento, lo que hacían es ponerse más los calcetines y ponerse más los zapatos y le salían ampollas. Y a la mitad del juego ya se vencían, tenían que irse. Dice, y la frase que llama la atención en esto es, son las pequeñas cosas las vitales. En su libro de Desarrollo del Liderazgo de John Wooden, dice, son las pequeñas cosas las vitales. Las pequeñas cosas hacen que las grandes sucedan. Este es un punto en el cual volvemos a remarcar,
No quieras lograr grandes éxitos, no te propongas metas grandes y quieras hacerlas a través de un esfuerzo grande. Empieza por las pequeñas cosas, empieza a desarrollar. Muy bien. Durante estas próximas ocasiones, estas 3 próximas ocasiones que comparta con ustedes, vamos a hablar de 3 áreas en donde tenemos que hacer pequeños esfuerzos, hacer ajustes y cambios. Esas son en los pensamientos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Debemos ajustar nuestros pensamientos, debemos cambiar, porque estamos hechos, estamos acostumbrados y educados para hacer las cosas que dice el mundo, las estrategias, los planes, buscar los recursos del mundo, pero tenemos que cambiar, porque no es con espada, ¿ni qué? Ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Tenemos que cambiar. Aquí vienen, aquí empiezan los problemas. Lo vamos a desarrollar más. Si cambias tus pensamientos, o dependiendo de tus pensamientos, van a ser tu forma de hablar, tus palabras. Escucha hablar a una persona y sabes cuál es su forma de pensar. Vas a entender qué piensa esa persona. Vas a saber qué hay dentro en su corazón. Solo escúchala hablar. Conforme haya algo en su corazón, es la forma en que se va a expresar. De la abundancia del corazón, habla la boca, escucha a la persona. Hoy es una persona deprimida y sabes cuáles son sus pensamientos. Hoy es una persona orgullosa y sabes cuáles son sus pensamientos. Hoy es una persona humilde y conoces cuál es su forma de pensar. No es necesario tener una revelación en ese momento. A veces Dios la da, pero no es necesario. A veces sin hablar, Dios lo manifiesta, pero solo escucha su forma de hablar y sabrás qué tanta fe tiene esa persona y si anda conforme a los caminos de Dios y si piensa como lo que dice la Escritura o piensa la contaminación que ha aprendido durante el mundo y cómo ha caído en las redes de las circunstancias de la vida. Si las palabras generan a su vez acciones, la persona va a obrar conforme habla. Tarde o temprano va a salir a la luz, tarde o temprano. A lo mejor no lo escuchas hablar, pero ves su comportamiento. Y tú dices, ¿eso solo lo hace? Tratar de humillar a alguien solo lo hace una persona orgullosa. También se conoce, si controlamos nuestros pensamientos, si cambiamos, ajustamos nuestros pensamientos, se van a ajustar nuestras palabras y nuestras acciones van a ser diferentes. En las 3 áreas las vamos a ver. Las acciones generan hábitos, costumbres, y los hábitos son ya la persona está habituada a hacer lo que se ha generado en lo profundo de su ser. Y los hábitos forman carácter. El carácter de la persona está relacionado con sus costumbres, con sus hábitos. Finalmente, el carácter define muchas veces el destino de alguien. Si quieres cambiar el destino, si quieres transformar el destino, empieza por tus pensamientos. Cuida tus palabras. Que tus acciones sean en el temor del Señor y para agradar a Dios, porque entonces tus hábitos serán conformados a tu pensamiento, palabras y acciones, y tu carácter será transformado con un carácter, con un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el destino. Tú tienes capacidad de cambiar tu destino, de transformar tu destino y no caer en las redes del engaño. No es que te haya tocado mala suerte, no es que te haya tocado algo muy difícil en la vida. Muchas veces es producto de todo esto que hemos mencionado. Muy bien. Ahora, dijimos que se llamaba una cosa, el tema de hoy. Dentro de las cosas pequeñas definen las grandes, el tema de hoy se llama una cosa. Si ustedes buscan en la Escritura, cada vez que diga una cosa, analicen y vean, una cosa.
van a encontrar muchas referencias a eso. Van a encontrar demasiadas referencias a una cosa. Y quiero tocar algunas en este momento. ¿Por qué? Porque es necesario enfocarnos cuando es un intento disperso por lograr metas, cuando es un intento de conseguirlo a través de grandes esfuerzos, te vas a desanimar rápidamente. Si tú dices, yo quiero un cuerpo como el de aquel hombre, ok, voy a tener que hacer un gran esfuerzo. Voy al gimnasio todos los días y voy a estar ahí desde que salga del trabajo, desde las 7 que llego hasta las 9, todos los días. Y voy a dejar de comer. Y voy a dejar de buscar todas las diversiones, trabajo, convivir con la familia, porque yo tengo un objetivo y lo quiero lograr. Te vas a desanimar. Muy pronto vas a decaer. Cuando lo intentas a través de diferentes acciones, voy a comer poco, voy a comer mucho, voy a hacer este esfuerzo y tengo que leer, tengo que crecer espiritualmente, voy a leer la Biblia, 2 horas diarias, 3 horas diarias. Pronto te vas a desanimar, pronto van a salir excusas, pronto van a salir otras tareas a hacer y vas a decir, bueno, ya tengo 2 días de retraso, bueno, ya ni modo, bueno, ya, después empiezo otra vez. Estamos a 2 meses de haber empezado el año. ¿Cuántos pudieran levantar la mano y decir, de varias metas que yo me propuse, las he dejado de perseguir? ¿Cuántos, honestamente? ¿Saben por qué? Porque pensamos diferente de como Dios dice. Dios empezó la construcción del templo con las piedras. Enfócate en una cosa. Algunos ejemplos de una cosa. David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Eso era algo que había en el corazón de David. Quiero tratar algunas otras, una cosa. Por ejemplo, Pablo, el gran apóstol Pablo, ese hombre que, habiendo sido fariseo, educado a los pies de Gamaliel, una universidad especial para fariseos, se puede decir, un hombre, un título que tenía Gamaliel, de los mejores maestros fariseos. Ahí había estudiado Pablo antes de ser cristiano, pero cuando se convirtió le quedó claro algo. Una cosa hago, dice Pablo. Este hombre había sido apedreado, naufragó varias veces, fue golpeado con vara, encarcelado muchas ocasiones. Lo más lógico, o cualquiera de nosotros pudiera caer en decir, me ha ido mal, estoy sirviendo a Dios y me ha ido mal. Mira, estoy compartiendo la palabra, estoy compartiéndole a otros para que se conviertan. Es más, voy y visito personas que están enfermas, voy y tengo mi grupo y no me ha ido bien, me ha ido muy mal. Sirvo en la alabanza, sirvo en la iglesia y nadie me hace caso y me va mal. Este hombre, después de todas esas cosas que les dije que pasó, en lugar de ver hacia atrás y decir, si yo soy fariseo, hombre, yo podría tener una vida diferente. Era ciudadano romano por nacimiento. Podría tener una vida diferente. Esta es la expresión que dice Pablo. Una cosa hago, dejando lo que queda atrás, olvidándome de lo que está atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene algo mejor para mí. No importa lo que estoy pasando, el reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios es celestial y yo no voy a hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Yo voy a hacer tesoros en el cielo, yo voy a buscar el propósito de Dios, yo quiero ser el hombre y el siervo y aquello para lo que fui ganado o salvado, eso quiero hacer. El propósito que Dios tuvo, ese quiero lograr. Marta, Jesús tenía una gran relación con Marta, con María y con su hermano Lázaro, al cual resucitó. Cuando llega Jesús, está compartiendo la palabra. Marta estaba afanada con todas las cosas que había que preparar,
con todas las cosas que debía dejar listas para la comida. Van a acabar de compartir y van a venir todos a comer. Entonces, Marta estaba muy afanada y Jesús le habla y le dice, respondiendo Jesús, cuando Marta le dice, Señor, mira, mi hermana está sentada y yo trabajando sola y preparando todo sola, dile que venga a ayudarme. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El siguiente versículo dice, pero solo una cosa es necesaria, una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, por lo cual no le será quitada. Una cosa, persigue una cosa en tu vida, enfócate en tu vida, enfócate en algo y empieza por los pequeños detalles, porque Dios se alegra en los grandes inicios. Dije grandes inicios porque a fin de cuentas Dios puede ver lo que nosotros no vemos. Dios podía ver a un Pablo, a un apóstol grande que transformó al mundo de su época. Los demás, los enemigos decían, trastornó el mundo. Hoy estamos aprendiendo las doctrinas que Dios, el Espíritu Santo, le dio a Pablo y hoy estamos alimentándonos de eso. El último en esto, el último ejemplo, un joven rico, un hombre que seguramente era algún negociante o un hacendado, un joven rico se acerca con Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dice, pues ¿sabes qué? Cumple la ley, los mandamientos. Eso es lo que hemos enseñado el martes. Háblales de la ley, cumple la ley. Este hombre que no había entendido, que no entendía cuál era su problema, le dijo, Señor, desde niño los he cumplido, todos los he cumplido. Le dijo el Señor, una cosa te falta, solo una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme y trastornarás al mundo. El joven se entristeció mucho, se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque no era cierto que tenía la ley. Su Dios no era el Dios. Con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas, ama al Señor tu Dios. Él tenía otro Dios. ¿Cuál era? El dinero. Aquel que dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores a la vez, porque con uno quedará mal. Ese tenía un ídolo, él no cumplió con la ley. Normalmente todos hemos fallado a la ley y solamente por la intervención del sacrificio de Jesús, por la gracia a través de la salvación que viene por su muerte, es que nosotros tenemos vida. Él dio su vida por nosotros. Para terminar, una sola palabra. Una palabra para la iglesia. Cuando tú ores para pedirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque nosotros no es con espada, ni con ejército, ni habilidades humanas. Señor, ¿cuál plan tienes para mí? Pablo le fue revelado que era un apóstol para los gentiles y a todos les habló Dios. También nos habla a nosotros, porque es con su espíritu y el espíritu de Dios mora en todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Ese tiene el Espíritu de Dios. Todos los que estamos aquí que hemos aceptado a Jesús, que le hemos entregado nuestra vida y que hemos dicho, Señor, soy un pecador, soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un adúltero de corazón. ¿Por qué? Porque he visto una mujer para codiciarla. Dijo Jesús, el que mira una mujer o una mujer a un hombre, ya adulteró con ella. Ha codiciado los bienes ajenos, ha tenido otros dioses, un Dios hecho a la medida. ¿Por qué? Porque ese Dios sí me perdona, ese Dios sí me va a salvar, aunque yo siga siendo pecador. Es mi Dios con D minúscula. Pero el Dios del cielo, cuando lleguemos allá, una vez después de morir, van a sacar toda la lista de las cosas que hemos hecho, o tal vez se va a proyectar, no sé, pero todo está guardado. Y va a decir, fuiste un adúltero, un ladrón, un mentiroso, un idólatra, y nomás tocó 4, los otros 6 son de tarea. Así es que la única forma
por la cual ese juez justo no nos va a condenar a ir al infierno, es porque hayamos recibido a Jesucristo. La gracia de Jesús para salvación. Una palabra para la iglesia. Esta es para la iglesia. Y le vamos a poner un versículo. A esa palabra que Dios nos dé, vamos a buscar un versículo que se ajuste a esa palabra y vamos a decir, aquí está la fuerza, no es por mí, mi capacidad humana. Dios me da una palabra, extiéndete. Esa fue la palabra, extiéndete. A ver, Señor, ¿qué quieres decir? ¿Que coma más? ¿O que haga qué? Que necesito, pero ya sé. Extiéndete. No. Busca un versículo y dice, Isaías 54:2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Miren cómo dice acá. Agranda tu tienda de campaña. Extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga las cuerdas, clava bien las estacas. Ese es el mensaje para nosotros, para la iglesia. Han pasado 2 meses de este año. Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba en los pequeños inicios. Dentro de 2 semanas se va a cumplir la fecha. Estas 2 semanas, hace 10 años, fueron muy difíciles para mi esposa y para mí. Muy difíciles, porque era cuando estábamos por empezar la iglesia. Habíamos salido de otro lugar, íbamos a empezar la iglesia, había mucha oposición para nosotros. Incluso dentro de nosotros, ¿cómo vamos a empezar una iglesia? ¿Qué capacidad tenemos para empezar una iglesia? Era la lucha como la que decía al principio, pero es que Dios te habló y te dijo que la empezaras. ¿Pero quién soy yo? ¿Con quién voy a empezar? ¿Cuántas personas van a venir? Crea a Dios y haz la obra que Él te mandó que hicieras. Esa lucha interior la tuvimos esas 2 semanas, porque el día 6 de marzo de este año, que cae en domingo, vamos a cumplir 10 años como iglesia en esta iglesia. 10 años. 10 años. Entonces, los pequeños inicios, era poca gente. Estábamos en un salón que nos quedó grande. Aunque habían venido gente, nos quedó grande el salón. Alguien nos donó el sonido. Hubo alabanza con instrumentos, con hermanos comprometidos con Dios para alabar. Había de todo ahí. Recibimos mucho apoyo hasta ese momento, pero fue un año difícil y las últimas 2 semanas más. Entonces, los pequeños inicios, Dios se alegra. A lo mejor empiezas a construir algo para Dios. En tu vida espiritual tal vez. En tu propio templo empiezas a cuidar el templo de Dios, cuidando lo que tomas, lo que respiras, lo que comes, lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Ese fue el inicio. Ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo me extiendo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, para extender la tienda, para llegar a hacer eso? Jesús contesta. Estas palabras fue cientos de años antes de Jesús, pero Jesús nos da la clave de lo que tenemos que hacer para extendernos. Y aquí está, en estos versículos. Para evangelizar es la clave. Evangelizar y discipular. Evangelizar para extender el reino. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y extiende la habitación, extiende el reino de Dios. Háblale a los perdidos, a los que van a ir al infierno si tú no haces nada, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros, incluso a los desconocidos. Hay muchos testimonios que ya he oído de fruto con respecto a lo que hemos enseñado el martes, cómo evangelizar. ¿Cuál es la forma que hacía Jesús? Estamos imitando lo que hace Jesús en este curso del martes. Y todavía sigue. Para los que se desanimaron y ya no vienen, les digo, hay otros que sí vienen.
sigue dándose instrucción. De hecho, la próxima ocasión vamos a ver cuando las cosas no salen bien, cuando las personas piensan agresivamente en ocasiones. Entonces, id y hacer discípulos a todas las naciones, evangeliza, ese es el llamado de Dios, no solamente para esta iglesia y para este tiempo, es el de todos los tiempos, pero Dios está señalando y subrayando este tiempo para esta iglesia. Discipular es profundizar